Perfecto. Bueno, entonces, esta primera parte de la clase vamos a trabajar, como dijimos, con el transporte de gases en sangre luego de la hematosis. Hasta acá nosotros ya estudiamos cómo ocurre el intercambio gaseoso mediante un mecanismo de difusión que cumple con leyes físicas o principios físicos, como son las leyes de Henry, la ley de Graham y la ley de Fick. Analizamos cómo pasa el oxígeno, la barrera alveolo-capilar, y cómo difunde el dióxido de carbono la barrera alveolo-capilar. Tengan en cuenta que la ley de Fick, como habíamos hablado en la anterior clase de física, es una ley que se utiliza para la difusión de los gases en todas las membranas plasmáticas celulares, porque recuerden que los gases pueden difundir todo tipo de membranas plasmáticas, no necesariamente la del alveolo. Entonces, justamente recuerden que además de la difusión de oxígeno y dióxido de carbono entre el alveolo y el capilar, ahora cuando analicemos el transporte de gases desde el alveolo a los tejidos y del tejido nuevamente a la circulación pulmonar, vamos a ver que va a haber difusión de gases a través de membranas plasmáticas, pero que están fuera de la vía pulmonar. ¿Está? Entonces, vamos a empezar a analizar cómo se da este proceso. Fíjense este gran cuadro. Ustedes van a ver esto y ya creo que se empiezan a asustar, tantos números, tantas imágenes, pero esto resume básicamente cómo explicar el transporte de gases en sangre a través de el alveolo, el sistema vascular, capilar y luego venoso pulmonar, y cómo esos gases difunden desde la sangre hacia el LEC, del LEC al LIC y del LIC a la mitocondria. ¿Bien? ¿Se acuerdan cuando nosotros empezamos las clases de fisiología? Hicimos un esquema similar. Hablamos de una vía conductora, hablamos de un alveolo, hablamos de un sistema vascular y hablamos de un tejido donde va a llegar el oxígeno o se va a liberar el dióxido de carbono. Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que una vez que el oxígeno difunde del alveolo, fíjense, el oxígeno difunde desde el alveolo hasta la sangre, y que el dióxido de carbono difunde de la sangre al alveolo, esto ocurre por un fenómeno de difusión. ¿La difusión qué era? ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué era la difusión? Porque lo que está ocurriendo es una difusión. ¿Y qué era la difusión? ¿Qué es difusión? Mecanismo. ¿Cómo la definíamos la difusión? El transporte de partículas desde un medio que está con menor, mayor concentración al de menor concentración. Perfecto, ¿sí? Es el movimiento de partículas desde un espacio de mayor concentración a un espacio de menor concentración. Bien, entonces acá tenemos la vía conductora donde ingresa el aire, el alveolo donde se va a producir la hematosis. Bien, acá tenemos la barrera alveolo, ¿sí? Oh, eso me salió barrera hemostásica, ¿sí? La barrera alveolo capilar, ¿bien? La vía vascular y acá tenemos el tejido en cuestión. Entonces, como ustedes saben, la difusión es el movimiento de partículas de un espacio de mayor concentración a un espacio de menor concentración. Por lo tanto, fíjense lo que dice el primer enunciado, que los gases se mueven por diferencia de presión parcial de cada uno de los gases. Es decir, el movimiento de gases se va a producir por la diferencia de presión parcial. Ese delta P es diferencia de presión. Entonces, fíjense, nosotros dijimos que a nivel del mar, el oxígeno a nivel del mar tiene una PO2 de 160 milímetros de mercurio. Bien, ahora, esa presión va a ingresar ¿a dónde? Ese oxígeno va a ingresar por la vía conductora
hasta el alveolo, donde en el alveolo va a tener un valor de 104 milímetros de mercurio. Entonces, fíjense, se está moviendo un espacio de la atmósfera, hay más concentración, esto sería atmósfera, bien, acá estamos hablando de la atmósfera, entonces en la atmósfera hay más concentración de oxígeno, se mueve a un espacio de menor concentración que el alveolo. De 160 milímetros de mercurio, que es la presión parcial de oxígeno, en la atmósfera, el oxígeno va a difundir por la vía conductora hacia el alveolo, donde a nivel del alveolo va a tener un valor de 104. ¿Bien? Ahora, ¿qué va a pasar? El oxígeno tiene que atravesar la barrera alveolo-capilar y llegar justamente a los capilares pulmonares, es decir, a las arterias pulmonares. Y básicamente, fíjense que el oxígeno va a difundir desde 104 a una presión parcial que hay a nivel de los circuitos pulmonares de 40 milímetros de mercurio. Es decir, fíjense que entre el alveolo y la vasculatura pulmonar hay una diferencia de presión. Entonces, ¿cómo se mueven los gases? ¿Qué dijimos? El transporte de gases se produce ¿por qué? Por diferencia de presión. Entonces, si en el alveolo tengo 104 milímetros de mercurio, el oxígeno se va a mover a la vía vascular pulmonar, donde se encuentra a un valor de presión parcial de 40 milímetros de mercurio. Entonces el oxígeno pasa del alveolo a justamente a nivel de las arterias pulmonares a una presión de 40. De esa manera, a medida que empieza a difundir el oxígeno por esa diferencia de presión, ¿sí? El oxígeno a nivel va a ingresar a las venas pulmonares, porque las venas pulmonares son las que van a llevar, recuerden, a la aurícula izquierda la sangre con oxígeno. Cuando la sangre con oxígeno de las arterias pulmonares sale de los capilares y se mete en las venas pulmonares, fíjense que de 40 aumenta a 100. Bien, acá se está produciendo un aumento de 100. Es decir, justamente la gran difusión de oxígeno que hay se genera un aumento de la presión en las venas pulmonares, de la presión de oxígeno a 100, de 40 subo a 100. Pero fíjense que acá, entre las venas pulmonares y las arterias sistémicas, va a haber un cortocircuito fisiológico. Ese cortocircuito fisiológico es básicamente el punto de quiebre entre la entrada de las venas pulmonares a la aurícula izquierda y cómo la sangre de la aurícula izquierda la envía al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo a las arterias sistémicas. Cuando hablamos de arteria sistémica, vamos a estar hablando de la aorta. ¿Sí? Entonces, fíjense, por las venas pulmonares el oxígeno viene a una presión de 100 milímetros de mercurio, pero gracias a ese cortocircuito fisiológico, ese pasaje desde las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, bien, hacia la aurícula izquierda, va a ser una caída de la presión parcial. Entonces voy donde tengo más a donde tengo menos. Es decir, de una presión de 100 con la que llega el oxígeno a la aurícula izquierda, en la aorta la presión parcial de oxígeno va a ser de 95. Y esa presión parcial suele mantenerse hasta que llega a los tejidos. Bien, cuando la presión parcial de oxígeno es de 95, a partir de ahí las arterias sistémicas se empiezan a ramificar, como ustedes vieron según la ley de continuidad, ¿no? Que las arterias se van haciendo de gran calibre, mediano calibre, pequeño calibre, y de acuerdo al calibre de las arterias van cambiando la presión. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta nosotros? Que la presión que hay en las arterias sistémicas, que es de 95 milímetros de mercurio, esa sangre va a tener que entrar ¿a dónde? Al tejido. Esa sangre va a tener que entrar a la célula. Ahora, ¿cómo se va a mover el oxígeno? El oxígeno se mueve donde hay más, donde hay menos. Entonces, primero se mueve desde la arteria sistémica al líquido extracelular. Y en el líquido extracelular, la presión parcial de oxígeno es de 40 milímetros de mercurio. Entonces, de 95 milímetros de mercurio que hay a nivel de la aorta, la sangre se mueve al líquido extracelular donde existe una presión parcial de oxígeno de 40. Luego, la presión, el oxígeno va a difundir del líquido extracelular al líquido intracelular, donde la presión parcial de oxígeno es de 26. Fíjense que seguimos teniendo una diferencia de concentración, de mayor a menor concentración. Y justamente
ese oxígeno tiene que entrar a la mitocondria. En la mitocondria, donde se va a producir el ciclo de Krebs, la respiración celular, donde en el ciclo de Krebs se van a generar los desechos que me van a permitir eliminar el dióxido de carbono. Entonces, fíjense que en la mitocondria la presión de oxígeno es de 1 a 5 milímetros de mercurio, por lo tanto se mueve del LEC a la mitocondria por diferencia de presión. Entonces, fíjense que el transporte de gases cumple con esta ley, que los gases se mueven por diferencia de presión parcial de cada uno de los gases. ¿Bien? Entonces, ustedes tienen que saber que la presión parcial de oxígeno es amplia y casi superior al 10%. Y la presión parcial de dióxido de carbono es pequeña, a bajas concentraciones, es decir, es menor al 10%, y el dióxido de carbono se mueve a mayor diferencia de presión porque es más soluble que el oxígeno, que esto es lo que justamente planteaba la ley de Henry. Es decir, el dióxido de carbono va a tener más velocidad de difusión que la que puede tener el oxígeno. ¿Bien? Entonces, por el que tiene más solubilidad, y esa solubilidad se regía según la ley de Henry que estuvimos viendo el otro día. ¿Se va entendiendo hasta acá? Entonces, el oxígeno llegó a la mitocondria. ¿En la mitocondria qué va a hacer? En la mitocondria, el oxígeno se va a metabolizar, va a entrar al ciclo de Krebs. ¿Bien? El oxígeno va a entrar al ciclo de Krebs. Y en el ciclo de Krebs, ¿qué vamos a generar? Desechos. Vamos a generar dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono que generamos en el ciclo de Krebs a nivel de la mitocondria va a ser de 47 milímetros de mercurio. ¿Bien? Lo voy a pintar con azul a esto ya. ¿Bien? Se va a mover a 47 milímetros de mercurio. Es decir, la presión parcial del dióxido de carbono en la mitocondria es de 47. Ahora, el oxígeno tiene que salir de la mitocondria al líquido intracelular. ¿Cuál es el valor de presión parcial de dióxido de carbono en el LEC? Es de 46. Por lo tanto, va donde hay más a donde hay menos. De 47 pasa al líquido intracelular con 46 milímetros de mercurio. Y del LIC sale al LEC, porque en el LEC va a tener 45 milímetros de mercurio. ¿Bien? Entonces seguimos hablando que hay diferencia de presión, de mayor concentración a menor concentración de presión. Y del líquido intracelular sale al LEC, donde en el LEC la presión parcial de el dióxido de carbono va a ser de 45 milímetros de mercurio. Y ese dióxido de carbono que está en el LEC va a difundir tan rápido que llega a las venas sistémicas. Las venas sistémicas pueden ser la vena cava superior o pueden ser la vena cava inferior. Y fíjense que a nivel de la vena cava superior o la vena cava inferior, la presión parcial del dióxido de carbono es de 40 milímetros de mercurio. Y la misma se va a mantener hasta que llega a la arteria pulmonar, ¿sí? Donde en la arteria pulmonar aumenta justamente por la sístole a 45 milímetros de mercurio. Y de 45 va a salir al alveolo, donde en el alveolo la presión es de 40. Donde hay más, hay menos. Y de ahí, por exhalación, va a salir de 40, va a salir justamente a una presión de 7 milímetros de mercurio que hay en la atmósfera. ¿Se entiende, chicos, cómo es el transporte? Sí, ¿Sí? Este cuadrito es importante y estos valores ustedes lo tienen que manejar, ¿sí? Tienen que ver que lo que estamos analizando acá es cómo se va moviendo el gas desde la vía conductora, desde el alveolo, desde las vías vasculares hasta que llega al tejido. Cómo sale el desecho al tejido, a la vía vascular, cómo llega por la arteria pulmonar al alveolo y cómo del alveolo a la vía conductora hasta la atmósfera. Los gases se mueven por diferencia de presión. Entonces, estamos hablando de difusión. Fíjense que los gases difunden membranas plasmáticas, membranas del alveolo, membranas del endotelio vascular, membranas plasmáticas de la célula, membranas plasmáticas de la mitocondria. Entonces, ¿cómo ocurre la difusión? La difusión, recuerden que es el pasaje de partículas de un espacio de mayor concentración a un espacio de menor concentración. Y teniendo en cuenta la ley de Henry, el dióxido de carbono tiene menor diferencia de presión porque es más soluble que el oxígeno. Es más liviano. ¿Se entiende, chicos?
Este primer cuadrito. ¿Alguna Sí, pregunta? De mi parte, sí. 100 milímetros de presión. En las venas pulmonares Yo no aumenta entendí 100. la parte de los 40. No, Ah, a bueno, nivel aumenta. 40, ve, Ya. claro. Ese 40, borro todo. Ese 40 que vos ves acá, el dióxido del oxígeno, esto que veo acá es el 40. ¿Dónde viene ese 40? Ese 40 en realidad viene fíjate que la arteria sistémica, ¿ves? El oxígeno a nivel de la aorta es de 95. Ahora, a medida que la arteria se va haciendo más chiquita, va bajando, ¿ves? Acá, por ejemplo, puedes tener una arteriola, ¿ves? Entonces, ves que acá está en rojo, bajó la PO2 a 40 y eso se mantiene hasta que llega a los capilares, ¿sí? En 40. Ahora, ¿qué vas a tener vos? En el alveolo de 160 que tenés en la atmósfera, el oxígeno entra por una diferencia que va a tener el alveolo de 104. Entonces entra el oxígeno de la atmósfera al alveolo. Desde el alveolo que tenés 104 de presión de oxígeno, vas a ir a las capilares pulmonares, donde la presión era de 40. Y esa presión de 40 viene ¿de dónde? Desde que la arteria en la aorta era 95, la presión de oxígeno, como fue, ve que acaba siguiendo la regla, se va achicando. ¿Ves? Acá viene arteriola, 40. Y ese 40 se mantiene, que es una línea roja, hasta que llega al capilar, en la arteria pulmonar. Entonces eso va a hacer justamente que la diferencia, el pasaje de oxígeno, se dé de 104 a 40. Ahora, como va a haber más entrada de oxígeno, bien, ¿qué va a pasar? El oxígeno, a nivel ya de la vena pulmonar, va a aumentar la concentración y va a tener un valor de 100. ¿Sí? Y de las venas pulmonares a la aurícula izquierda, antes de salir a la aorta, vuelve a haber una difusión por diferencia de concentración, de donde hay más a donde hay menos. Y así hasta la entrada de los tejidos. ¿Se entiende eso? Lo mismo acá, fíjate que yo en rojo hago el oxígeno. En color azul estoy identificando el dióxido de carbono. ¿Ve? El dióxido de carbono sale del ciclo de Krebs a 47, al líquido intracelular 46, el líquido extracelular 45. En las venas sistémicas, que puede ser la vena cava o la vena cava superior inferior, 40. Y por las venas sistémicas va a llegar hasta que llega a la aurícula derecha, de la aurícula derecha llega a la arteria pulmonar, y de la arteria pulmonar, por la sístole, aumenta a 45. ¿Ves? El dióxido de carbono. Y esa diferencia es mayor a la que hay en el alveolo. Entonces pasa de la arteria pulmonar al alveolo. Y el dióxido luego se libera por la vía conductora. Por eso presten atención a la flechita. Todo lo que está en rojo es oxígeno. Son las modificaciones de presión de oxígeno. Todo lo que está en azul son las modificaciones de presiones de salida de difusión del dióxido de carbono. ¿Se entiende, Renan? Sí, está perfecto el dibujo. Sí, ¿Sí? ahora ya entendí Ahí lo la presión entendiste. que se queda en la vía sanguínea. Exactamente. Y del Todo alveolo esto, viene, todo esto es vía perfecto. sanguínea. Todo esto es vía sanguínea. Nada más que tenés la arteria pulmonar y de la arteria pulmonar los capilares, donde se hace el intercambio con el alveolo. Después pasás de la arteria donde va, la vena pulmonar. La vena pulmonar es la que lleva al corazón izquierdo. Y acá pasa la aorta. De la aorta se va achicando. La presión va bajando, según la ley de la continuidad, hasta que llegamos, ¿sí?, a la arteria pulmonar. Y la arteria pulmonar va a mantener un valor bajo. Ahora, el dióxido de carbono también. El dióxido de carbono viene por sistemas venosos. Bien, por venas sistémicas hasta que llegan a la aurícula derecha. Y en la aurícula derecha va a salir por la arteria pulmonar a un valor de 45. ¿Sí? Entonces, acá estamos viendo las distintas regiones Perfecto. Está bueno. circulatorias. ¿Sí? Este cuadrito resume casi 7 hojas del libro de fisiología.
¿sí? Es un dibujo que lo armé, me llevó, estuve anoche armándolo, terminándolo de armar, pues lo iba a hacer todo a mano, pero me puse a hacerlo para que a ustedes ya les quede el dibujo para estudiarlo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, Jennifer, a mí ficou claro, está bien. Luise, No, Guille, está bien. Mati, No, para mí Natalia, sí, está bien. Sami, Todo tranqui, Guille, gracias. Sofi. Bien, perfecto. Entonces, una vez que entendemos cómo es el transporte de gases, viendo este gráfico general, donde vemos de qué manera se transporta tanto el oxígeno como el dióxido de carbono y cómo llegan a la célula y cómo la célula eliminan desecho, vamos a analizar de manera individual. Por ejemplo, fíjense cómo difunde el oxígeno, ¿ven? Este es el gráfico básicamente del Guyton, ¿ven? Acá tenemos el alveolo, ¿ven? A nivel del alveolo tenemos una presión alveolar de 104 milímetros de mercurio, dijimos. Entonces, a nivel del capilar pulmonar, la presión de cuánto era? De 40, ¿bien? De 40. Entonces, ¿cómo va a pasar? Va a pasar del alveolo, va a pasar, acá tenemos un extremo arterial. El extremo arterial, que es la arteria pulmonar, está trayendo oxígeno a 40 milímetros de mercurio, hasta que llega al capilar pulmonar. Entonces, justamente, la presión alveolar pasa, el oxígeno pasa del alveolo al capilar pulmonar donde hay 40. Y después, el aumento de cantidad de oxígeno que está difundiendo por el capilar pulmonar hace que en el extremo venoso tengamos una presión de oxígeno cercana a 100, 104 milímetros de mercurio. Que esto es lo que va pasando, ¿ven? Entonces, a medida que aumenta la presión parcial de oxígeno sanguínea, aumenta la presión parcial alveolar de oxígeno. ¿Bien? Esto también es correcto. ¿Bien? Trata de mantenerse en ese nivel de 104. ¿Está? Esto es una regla de relación directa. Ahora, por otro lado, el oxígeno y cómo se transporta. Además de saber eso que vimos recién, tenemos que saber de qué manera se transporta el oxígeno en el torrente sanguíneo. Entonces nosotros tenemos que ver que el oxígeno, una vez que llegó al capilar pulmonar, de 40 va a aumentar a 100 en el extremo venoso, el oxígeno puede viajar de manera libre por el sistema vascular o puede viajar un 97% unido a la hemoglobina. ¿Bien? Entonces, el oxígeno que difunde hacia la vía pulmonar, hacia los capilares pulmonares, un 3% viaja solito, libre, sin acompañante, ¿sí? Y un 7% viaja unido a la hemoglobina. Ese 97% que viaja unido a la proteína va a realizar dentro del glóbulo rojo, esto que dibujo ahí es un glóbulo rojo. ¿Bien? Hago un poquito de, de pedagogía didáctica, ¿bien? Esto es un glóbulo rojo, ¿está? Glóbulo rojo, y acá tenemos el tejido, ¿está? Bien. Entonces, fíjense qué pasó acá. A nivel del glóbulo rojo, 4 moléculas de oxígeno van a reaccionar con la hemoglobina. ¿Bien? Entonces, dijimos que el 97% del oxígeno que difundió del alveolo al capilar pulmonar, el 3 viaja libre, el 97% viaja unido a proteína. ¿Y cuál va a ser la reacción que se ocurre a nivel de los glóbulos rojos? Que cada 4 moléculas de oxígeno se unen a una molécula de hemoglobina. Y esto va a dar lugar a una reacción reversible, por eso las dos flechitas, una reacción reversible que convierte a la hemoglobina más 4 oxígenos en oxihemoglobina. Entonces, el oxígeno puede viajar en un 3% libre o puede viajar en un 97% como oxihemoglobina. Oxihemoglobina. Y la reacción es esta. Dentro del glóbulo rojo, como es una célula nucleada, como ustedes han estudiado, 4 moléculas de oxígeno se combinan con una molécula de hemoglobina en una reacción irreversible, porque si yo rompo acá la oxihemoglobina, vuelvo a tener 4 oxígenos y hemoglobina solo. ¿Está? Entonces, el oxígeno viaja el 97% unido a la hemoglobina como oxihemoglobina.
Bien, ahora, ese glóbulo rojo, cuando llega al tejido, fíjense, cuando llega a la vía sistémica, vamos a suponer a la aorta, llega a la vía sistémica y tiene que pasar al tejido, fíjense que va a pasar. La oxihemoglobina se va a disociar. Bien, la oxihemoglobina se disocia. Bien, la oxihemoglobina se disocia en hemoglobina y 4 moléculas de oxígeno. Y ese oxígeno va a difundir ¿a dónde? Por diferencia de presión, que acá tenía 95 milímetros de mercurio. Acuérdense, en las arterias sistémicas, el oxígeno era de 95 milímetros de mercurio. Cuando se disocia de la oxihemoglobina, difunde al interior del tejido. Entonces, difunde al interior del líquido intracelular a una presión de 26. Y de ahí, por diferencia de presión, ingresa a la mitocondria. Acá tenemos la mitocondria, donde el oxígeno tiene una presión de 1 o 5 milímetros de mercurio, donde ese oxígeno va a participar en la cadena respiratoria, para después, posteriormente, generar el ciclo de Krebs, que es el que va a producir el dióxido de carbono en una presión de 47 milímetros de mercurio, que después, por diferencia de presión, sale al líquido intracelular como 46 milímetros de mercurio. ¿Se entiende entonces esto? Entonces, además de lo que vimos al inicio de la clase, cómo se va transportando por las diferencias de presiones, el oxígeno y el dióxido de carbono, lo que nos tiene que quedar en claro es que el oxígeno, un 3% viaja libre y un 97% viaja unido a la hemoglobina. ¿Bien? Entonces, la reacción que ocurre dentro del glóbulo rojo es que 4 moléculas de oxígeno reaccionan con una hemoglobina. Es una reacción reversible. Bien, entonces genera oxihemoglobina. La oxihemoglobina es HbO2,4. ¿Está? Todas estas fórmulas las tienen que conocer. Bien, el glóbulo rojo sigue su circulación hasta que llega a la aorta. Antes de llegar al tejido, la oxihemoglobina se disocia, se rompe en hemoglobina y oxígeno. Y el oxígeno difunde por diferencia de presión para entrar a la mitocondria y generar desechos. ¿Se entiende? Sí, ¿Todos lo entienden? Sí, ya ahora te lo entendí. Preguntas. Bien. Una vez que entendemos cómo el oxígeno difunde del alveolo al capilar pulmonar, cómo va aumentando la presión de oxígeno dentro del capilar alveolar y del capilar pulmonar y del alveolo, y cómo el oxígeno viaja libre o unido a la hemoglobina mediante una reacción que da origen a la oxihemoglobina y cómo llega al tejido, ahora vamos a ver qué pasa justamente con los niveles de sangre con oxígeno en los diferentes vasos sanguíneos. Fíjense que acá tenemos en la curva, en el eje de las Y, acá tenemos justamente, ¿sí? Acuérdense, la Y es la variable independiente y acá tenemos, ¿sí? La X, que la X es la variable dependiente, ¿sí? ¿Qué me está queriendo decir esto? Que la presión parcial de oxígeno, ¿sí? Va a ir variando en cada una de las regiones vasculares que estemos analizando. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, fíjense, la sangre venosa sistémica tiene una presión parcial de oxígeno de -40, que eso es lo que habíamos visto cuando el oxígeno pasaba del alveolo de 104 a 40 milímetros de mercurio que estaba en la sangre venosa sistémica. ¿Es así o no es así? Llegaba a la arteria pulmonar y a las venas sistémicas en 40. Ahora, en los capilares pulmonares, ¿qué pasaba? Como aumentaba el ingreso de oxígeno por la difusión, a nivel de los capilares pulmonares, la presión parcial de oxígeno aumenta en 100. ¿Por qué?
porque hay difusión, hay más ingreso de oxígeno, aumenta la tasa de difusión del oxígeno. Por lo tanto, de una presión de 40 que teníamos en la sangre venosa, cuando estaba empezando a ocurrir el intercambio del oxígeno del alveolo de oxígeno hacia el capilar, fíjense qué pasa acá. Empieza a aumentar esa tasa de difusión del oxígeno y la cantidad de oxígeno en el capilar pulmonar llega a 100, 104 aproximadamente. Luego se produce una mezcla de sangre, que esa mezcla es la que ocurre en el famoso cortocircuito fisiológico. ¿Bien? Ese cortocircuito fisiológico es como si fuera una fístula. ¿Bien? Es como un puente, ese es un puente entre la arteria pulmonar y las venas pulmonares. ¿Bien? Eso es un cortocircuito fisiológico. Es un puente que se establece entre la arteria pulmonar y la vena pulmonar, lo que hace que la presión de 100 baje a 95. ¿Bien? Baje a 95 milímetros de mercurio. Y ese 95 milímetros de mercurio es lo que se va a mantener en la arteria, en la sangre arterial sistémica, por ejemplo, en la aorta y en sus ramificaciones. Ahora, cuando la arteria se va achicando de tamaño y vamos llegando a los capilares sistémicos, la presión nuevamente vuelve a llegar a 40, que es justamente donde nuevamente va a empezar a ocurrir la difusión del oxígeno. ¿Se entiende, chicos? Sí. Sí. ¿Cómo va Sí, cambiando? Entonces, fíjense, la I es dependiente de la X. Entonces, estos valores de presión parcial de oxígeno dependen de cada región vascular que estemos analizando. ¿Está? Esto es lo que está mostrando este gráfico del Guyton, que nos intenta mostrar que a medida que vayamos pasando por distintas regiones vasculares, obvio que la presión parcial del oxígeno va a ir variando. ¿Sí? Obviamente que la presión parcial del oxígeno va a ir variando. ¿Estamos? Sí, Bien. Ahora, ¿qué pasa con el dióxido de carbono? ¿Qué pasa con respecto al dióxido de carbono? Es decir, analizamos cómo se va a difundir el oxígeno, cómo viaja el oxígeno en forma de oxiohemoglobina hasta que llega a los tejidos. Ahora tenemos que ver qué pasa con el dióxido de carbono cuando se libera de los desechos de la célula para pasar a la circulación y de la circulación del capilar pulmonar salir al alveolo. ¿Sí? Salir al alveolo. Fíjense que la presión parcial de oxígeno a nivel del extremo arterial del capilar pulmonar es de 45. Fíjense que a nivel del alveolo es de 40. ¿Bien? Luego, en el extremo venoso, la presión es de 40. Trata de equilibrarse. ¿Bien? Entonces, fíjense acá. Acá podemos ver que a medida que la presión de dióxido de carbono va cayendo en la sangre capilar pulmonar, la presión parcial de dióxido de carbono tiende a ir justamente aumentando, ¿sí? A nivel del alveolo. ¿Está? Va a ir aumentando a nivel del alveolo. Ahora, ¿cómo se va a dar esto? Bueno, el transporte del dióxido de carbono es este. Fíjense este dibujito lindo que les hice también acá. ¿Bien? Acá tenemos cómo se transporta y fíjense todas las reacciones químicas que tenemos que conocer acá. ¿Bien? Todas las reacciones químicas que ocurren para ver cómo se transporta el dióxido de carbono. Entonces tenemos la vía conductora. ¿Bien? Tenemos la vía conductora. ¿Está? Y tenemos que el dióxido de carbono va a salir justamente desde una presión, una PCO2 de 45 milímetros de mercurio a una presión de 40. ¿Bien? Entonces, fíjense, ¿dónde arranca todo eso? Y ahí sale a 7 aproximadamente milímetros de mercurio en la atmósfera. ¿Bien? En la atmósfera. Ahora, ¿de dónde voy a obtener dióxido de carbono en los tejidos? Esto es un tejido.
¿no? Esto es una célula o es un tejido. Dentro de la mitocondria ocurre el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, ¿qué produce? Produce dióxido de carbono y produce otros cofactores de reducción que van a ir a la cadena respiratoria a generar justamente ATP. Pero justamente el ciclo de Krebs es quien produce el dióxido de carbono, es quien produce los desechos. Entonces, el ciclo de Krebs produce dióxido de carbono y la presión parcial de dióxido de carbono que va a haber en la mitocondria, es justamente de 47 milímetros de mercurio. Entonces, cuando por diferencia de presión el dióxido de carbono sale de la mitocondria al líquido intracelular, al citoplasma de la célula, fíjense que la diferencia de presión es de 1 milímetro de mercurio. Entonces de 47 pasa a 46. Entonces el dióxido de carbono sale desde la mitocondria al líquido intracelular. Y del líquido intracelular se va a meter justamente a una presión a nivel venosa sistémica de 40 milímetros de mercurio. Esa va a ser la PCO2. ¿Bien? Una vez que el oxígeno ingresa al sistema venoso, ¿bien? Acá estamos justamente hablando de las venas, ¿sí? Sistémicas. Estamos en las venas sistémicas, como pueden ser las venas cava o las venas cava superior, inferior. Fíjense que el oxígeno lo vamos a analizar de la misma manera que pasó con el dióxido, que el dióxido de carbono lo voy a analizar de la misma manera que lo analicé con el oxígeno. El dióxido de carbono que sale de la célula para ser eliminado mediante la ventilación alveolar o la ventilación pulmonar, tengo dos opciones de viajar por el torrente sanguíneo. El 93% del dióxido de carbono se va a meter dentro del glóbulo rojo y va a generar una reacción. Va a participar en dos tipos de reacciones químicas. Mientras que un 7% restante del dióxido de carbono que llegó a las venas sistémicas viaja libre. Bien, viaja libre a una presión de 40 milímetros de mercurio. Bien, viaja libre, ¿está? Sin entrar al glóbulo rojo. Ahora, de ese 93% del dióxido de carbono que entra dentro del glóbulo rojo, ¿ven? Acá tengo glóbulo rojo, acá tengo glóbulo rojo. Fíjense, un 23% de ese dióxido de carbono, del 93% que entra al glóbulo rojo, se va a unir con la hemoglobina. ¿Ven? El dióxido de carbono se une con la hemoglobina y va a formar en una reacción reversible, porque la flechita es doble, tiene doble sentido, en una reacción reversible va a viajar en forma de carbaminohemoglobina. ¿Ven? HbCO2, ¿ven? Entonces, ese 93% que entra al glóbulo rojo, un 23% se une a la hemoglobina y viaja en forma de carbaminohemoglobina. ¿Se entiende? Entonces, viaja en forma de carbaminohemoglobina. Ahora, un 70% de ese dióxido de carbono que entró al glóbulo rojo se va a unir al agua, porque el glóbulo rojo también tiene agua en su interior. Entonces, el dióxido de carbono va a reaccionar con agua que hay dentro del glóbulo rojo y por acción de una enzima llamada anhidrasa carbónica, ¿ven? La AC, se va a formar un ácido. ¿Bien? Se forma un ácido. Y ese ácido se llama ácido carbónico. ¿Bien? Entonces, por este lado, nosotros podemos decir que el dióxido de carbono dentro del glóbulo rojo puede viajar como carbaminohemoglobina o puede viajar como ácido carbónico, porque el dióxido de carbono se une a una molécula de agua y por acción de una enzima llamada anhidrasa carbónica genera ácido carbónico. Pero los ácidos carbónicos en el agua se disocian. Acuérdense crecimiento y desarrollo cuando estudiaron proteínas o aminoácidos ácidos y básicos. Esto que estamos viendo ahora es una pequeña introducción a lo que vamos a ver en el ser humano y su medio. Estas reacciones químicas las vamos a recontra ver profundísimas en el ser humano y su medio. Así que vayan preparándose, ¿sí? Si bien se los van a tomar como está acá en el gráfico, en el ser humano y su medio vamos a verla más completa la reacción, ¿sí? La vamos a ver más completa. ¿Bien? Entonces, ahora, ¿qué pasa? El ácido carbónico,
todo ácido, por ejemplo acá tengo el ácido carbónico, que está en contacto con agua, se disocia. Eso es una regla. ¿Bien? ¿Qué quiere decir que se disocia? Sus moléculas se separan. Fíjense, ¿en qué se va a separar? Se va a separar en hidrógeno, ¿ven? Se va a separar en hidrógeno o se va a separar en bicarbonato. ¿Se entiende? Entonces, el ácido carbónico, cuando entra en contacto en ese medio líquido que hay dentro de los glóbulos rojos, tiene la capacidad, en este caso, de justamente disociarse en protón y en bicarbonato. El bicarbonato va a pasar, va a difundir a un glóbulo rojo siguiente. Fíjense, ¿sí? Por un canal para bicarbonato. El glóbulo rojo el bicarbonato de este glóbulo rojo pasa por un canal hacia otro glóbulo rojo. Y fíjense que en la carbaminohemoglobina, se le va a unir el protón, porque el hidrógeno solito es un protón, que es el que determina el pH sanguíneo. Bien, es un protón. Entonces, fíjense que ese protón se une a la carbaminohemoglobina. ¿Ven? Y tenemos esto. Tenemos una carbaminohemoglobina ácida. Bien, acá tenemos básicamente una carbaminohemoglobina ácida. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? Esa carbaminohemoglobina ácida, porque es la carbaminohemoglobina, se unió al hidrógeno que soltó el ácido carbónico, fíjense, se hizo ácido, pasó al glóbulo rojo siguiente, ¿sí? Como carbaminohemoglobina ácida. Y los ácidos se disocian. Entonces, ¿qué se disocia? Libera el protón. Y cuando libera el protón, ¿qué pasa? Tengo el bicarbonato que viene del otro glóbulo rojo, ¿no? Entonces, hidrógeno más bicarbonato, ¿qué formo la reacción química? Generé ácido carbónico de vuelta. Y ese ácido carbónico de vuelta, por acción de la anhidrasa carbónica, se va a dividir, se va a disociar en dióxido de carbono y en agua. El dióxido de carbono sale del glóbulo rojo para ser eliminado hacia el alveolo. También el dióxido de carbono puede unirse a la hemoglobina para formar nuevamente carbaminohemoglobina. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí o no? Es Sí. medio complejo. Hay que verlo varias veces a la reacción, pero esto es la forma en la cual el dióxido de carbono sale. Es decir, ese 93%, fíjense, para salir ese dióxido de carbono, todo lo que tuvo que pasar. ¿Sí? Es mucho más fácil el 7% libre, pero para llegar al dióxido de carbono, ese 45% que voy a tener acá, ese 5% que le agrego viene del glóbulo rojo, del dióxido de carbono que liberó el glóbulo rojo de las reacciones de ácido y de reducción. Esto que está ocurriendo son reacciones que se llaman reacciones redox. Bien, reacciones redox, ácido-base. Bien. ¿Se entiende, chicuelos, esto? ¿Quieren que lo explique de otra manera? No, se No, se entiende. entendió Falta bien. estudio solamente. Bueno, vayan tomando nota. Bien, perfecto. Entonces, fíjense acá, esto es una imagen ¿cómo es? Del Guyton también, donde podemos ver, ven que de la célula sale el dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono dijimos que un 7% va a viajar libre, mientras que un 93% se va a meter al glóbulo rojo para reaccionar con la hemoglobina. Se forma la carbaminohemoglobina. Pero también el dióxido de carbono puede reaccionar con agua y por acción de la anhidrasa carbónica va a generar ácido carbónico, el cual se disocia en bicarbonato, el cual sale al plasma al bicarbonato y por otro lado
ese bicarbonato se puede unir a más protones con hemoglobina para generar carbaminohemoglobina ácida. Bien, también podemos encontrar que el cloro regula un poco la salida del bicarbonato. ¿Está? Entonces, ¿cómo se transporta el dióxido de carbono? El Guyton y el Besse y Taylor dice que el dióxido de carbono se transporta como dióxido de carbono libre en un 7%, como carbaminohemoglobina en un 23%, que es la reacción que vimos recién. Ahora, en un 70% se va a formar como bicarbonato o anhídrido carbónico, es decir, como ácido. ¿Está? Entonces, esas son las formas en las cuales puede ser transportado justamente el dióxido de carbono cuando el mismo sale desde la reacción celular. ¿Bien? Ahora, ¿bien? ¿Cómo se regula el transporte del oxígeno y del dióxido de carbono? Y acá tenemos un cuadrito que para hacerlo lo copié de mi carpeta, porque si no, hacerlo me iba a llevar más tiempo. Entonces, acá tenemos cómo se regula el transporte, ¿sí? Tanto del oxígeno y del dióxido de carbono entre el pulmón, los tejidos y la sangre, dependiendo condiciones. Condiciones como, por ejemplo, el aumento de la presión parcial de oxígeno, la caída de la presión parcial de dióxido de carbono, el aumento del pH o la caída de la temperatura. ¿Bien? Y en los tejidos lo mismo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando en los tejidos cae la presión parcial de oxígeno, aumenta la PCO2, cae el pH y aumenta la temperatura? ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a tener acá? La ventilación, la hematosis, como ustedes saben, toma el oxígeno, ¿no? A través del pulmón ingresa el oxígeno. Ese oxígeno, a nivel de la sangre, se transforma en este caso, oxihemoglobina. ¿Bien? En oxihemoglobina. ¿Está? Ahora, por otro lado, también, en este caso, el oxígeno como oxihemoglobina también puede circular en sangre como carbaminohemoglobina, porque el dióxido de carbono también se puede unir a la hemoglobina. Entonces ustedes tienen acá, en este efecto que estamos viendo acá, ¿sí? Cuando el oxígeno, ¿bien? Cuando el oxígeno ingresa por la vía pulmonar, lo primero que pasa es que el oxígeno se une a la hemoglobina y forma, como dijimos, la hemoglobina oxígeno 4, la oxihemoglobina. Ahora, ¿qué pasa con el dióxido de carbono? El dióxido de carbono genera carbaminohemoglobina en sangre. Entonces ustedes en sangre pueden tener, ¿ven? En sangre podemos tener la oxihemoglobina o podemos tener la carbaminohemoglobina. Carbaminohemoglobina o la oxihemoglobina. Esas son las dos formas en las que ustedes pueden encontrar la hemoglobina dependiendo si está transportando dióxido de carbono u oxígeno. Entonces, el oxígeno, ¿sí? Fíjense, automáticamente cuando ingresa va a liberar protones, ¿bien? Va a liberar protones. Esos protones, ¿sí? Se van a unir al bicarbonato que hay dentro del pulmón, ¿bien? Y por acción de la anhidrasa carbónica van a generar ácido carbónico. Ese ácido carbónico se va a disociar en agua y va a dar origen a dióxido de carbono, el cual el dióxido de carbono se va a también a intercambiar en la ventilación. ¿Bien? Entonces, a esto se lo conoce como efecto Haldane. ¿Bien? Es decir, el efecto Haldane es una condición que ocurre en el pulmón cuando, en este caso, vamos a tener un aumento de la presión parcial de oxígeno, una caída de la presión parcial de dióxido de carbono, el pH aumenta, porque básicamente cuando el pH aumenta es porque básicamente cae la concentración de dióxido de carbono y la temperatura tiende a caer. Entonces, ese efecto donde a partir de los protones que se liberan de la unión del oxígeno con la oxihemoglobina, para liberar protones y unirse al bicarbonato y generar ácido carbónico, agua y más dióxido de carbono, se lo conoce como efecto Haldane. Ahora, ¿qué pasa en los tejidos? En los tejidos, el oxígeno
llega como, fíjense, llega como oxiemoglobina. Ese oxígeno va a entrar y se va a metabolizar. Y a nivel de la metabolización, ¿qué va a pasar? Va a ocurrir el efecto Bohr. Que el efecto Bohr va a pasar que el oxígeno por la metabolización va a disminuir. Pero ¿qué va a pasar? Va a aumentar el dióxido de carbono. ¿Tá? ¿Por qué? Porque al metabolizarse el oxígeno, ¿qué va a pasar? Voy a producir más dióxido de carbono. Entonces cae la concentración de oxígeno y aumenta la concentración de dióxido de carbono. Si aumenta, en este caso, la concentración de dióxido de carbono, quiere decir que el pH va a caer. Vamos a tener más cantidad de protones, más cantidad de ácido. Y la temperatura va a empezar a aumentar. Entonces, el oxígeno que ingresa se va a metabolizar, se va a generar ácido láctico. El ácido láctico va a liberar protones porque se disocia en protón y en bicarbonato. Se genera anhídrido carbónico. El anhídrido carbónico se une al agua y genera dióxido de carbono para ser eliminado nuevamente por el efecto Haldane. Bien, esto es básicamente una interrelación entre lo que pasa entre el pulmón y los tejidos. Es decir, cuando el pulmón toma oxígeno, ¿qué pasa? Aumenta la PCO2. ¿Y qué está haciendo el pulmón? Libera dióxido de carbono. Entonces el dióxido de carbono se libera. Cuando el dióxido de carbono se libera, el pH aumenta. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a ver en el ser humano y su medio. El dióxido de carbono es el componente ácido. Bien, es el componente ácido de la sangre. Ácido de la sangre. Y esto es para que entiendan por qué cae el pH o no. Entonces, ¿qué quiere decir? Es el componente ácido. Bien, y nosotros decimos que el pH, cuando es menor a 7, es ácido, ¿no? Cuando el pH es mayor a 7, es alcalino o básico. Bien, es alcalino o básico. Entonces, ¿qué pasa? Si el dióxido de carbono cae, los ácidos están cayendo. Es decir, estoy teniendo menos concentración de protones. Entonces, si tengo el ácido, representa los protones. Si caen los protones, ¿qué va a pasar? Va a aumentar el pH. ¿Sí? Por eso vemos acá que aumenta el pH, porque tengo menos protón. Ahora, ¿qué pasa cuando estoy oxidando el oxígeno? En el tejido voy a oxidar el oxígeno, lo voy a metabolizar, voy a generar dióxido de carbono. Entonces, si genero dióxido de carbono, ¿qué va a pasar? Voy a aumentar los protones, porque es el componente ácido. Y si aumenta el protón, es la inversa, el pH cae. Bien, el pH va a ser más ácido. ¿Sí? El pH se hace más ácido. ¿Se entiende o no, chicos? Esto es muy importante porque lo vamos a ver en el ser humano y su medio. Metabolismo ácido básico. Sí se entiende, Guille. Ustedes tengan en cuenta esto. Lo hago un poquito más fácil. ¿Bien? Para que se den cuenta. pH es igual a menos logaritmo de la concentración de protones. ¿Bien? Entonces, nosotros vamos a decir que ustedes tienen una escala de pH. ¿Bien? El pH sanguíneo normal es de 7,35 a 7,45. Ese es el pH fisiológico normal de la sangre. Bien. Ahora, todo lo que está debajo de 7,35 se llama acidosis. Todo lo que está arriba de 7,45 se llama alcalosis. Bien. Se llama alcalosis. Ahora, para que haya acidosis, ¿qué tiene que pasar? El pH cae. Y si el pH cae, dice que acá es el menos logaritmo de la concentración de protones. Entonces es la inversa de la concentración de protones. Si cae el pH, ¿qué va a pasar con los protones? Si es la inversa, va a aumentar la concentración de protones. Y como dijimos que la presión parcial de dióxido de carbono es el componente ácido de la sangre, es el componente ácido de la sangre, ¿bien?
quiere decir que eso va a ser igual a cantidad de protones. Por lo tanto, si aumenta la cantidad de protones, quiere decir que va a aumentar la PCO2. ¿Se entiende? Entonces, en una acidosis, el paciente puede tener pH bajo, aumentada la cantidad de protones en sangre y aumentada la PCO2. Puede tener retención de dióxido de carbono en una acidosis. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasaría en una alcalosis? En una alcalosis vamos a tener que el pH es alto, arriba de 7,45. Pero ¿qué va a pasar? Si el pH aumenta, la concentración de protones cae. Entonces voy a tener menos concentración de protones y voy a tener baja concentración de presión parcial de oxígeno. ¿Se entiende esto, chicos? Esto es la regla. ¿Bien? Entonces, nosotros vamos a ver que la hemoglobina, ahora en un ratito, como la hemoglobina puede transportar dióxido de carbono y como la hemoglobina puede transportar oxígeno, la hemoglobina actúa como buffer. ¿Qué significa que actúa como buffer? Que lo que hace es mantener dentro de este rango normal el pH de la sangre. La hemoglobina va a tener como función mantener el pH sanguíneo en rango normal. Bien, en rango normal. Entonces, de acuerdo a si se une al dióxido o al oxígeno, lo que va a intentar hacer para que se mantenga ese pH en ese valor normal, entre 7,35 o 7,45, para evitar entrar en una acidosis o en una alcalosis, que ya la acidosis o la alcalosis, como vamos a estudiar en la próxima área, ¿sí? En el ser humano y su medio, son trastornos del medio interno. ¿Se entiende? Sí, Buffer, ahora van a ver un ratito que lo vamos a ver en hemoglobina. Buffer significa que es una sustancia que se comporta como ácido y como base a la vez. Sustancia que se comporta como ácido y como base a la vez. ¿Sí? Tiene ambos comportamientos. También se le puede decir que es una sustancia anfótera. Bien, se le puede decir que es una sustancia anfótera. Bien. Ahora, ¿qué es un ácido? ¿Qué es un ácido? Sustancia que cede protón. Una sustancia que cede protón. Por ejemplo, A liberó protón. ¿Ven? Eso es un ácido. Ahora, ¿qué es una base? Una base es una sustancia que capta protón. ¿Bien? Es una sustancia que capta protón. Por ejemplo, A está tomando ese protón que se liberó. ¿Se entiende entonces esto, chicos? ¿Qué es el efecto Bohr y el efecto Haldane? Son modificaciones de afinidad del oxígeno por, son, perdón, modificaciones del efecto de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno o el dióxido de carbono, dependiendo si se trata del pulmón, de la sangre o del tejido donde se esté metabolizando el oxígeno. Esto lo vamos a profundizar en el ser humano y su medio. ¿Se entiende esta teoría? sí. Sí, está. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre el efecto Haldane, que es un efecto que ocurre a nivel del pulmón, y qué diferencia hay entre el efecto Bohr, que ocurre a nivel de los tejidos? El efecto Haldane es una propiedad de la hemoglobina que fue descrita por primera vez por el médico escocés John Scott Haldane. Por eso yo les cuento un poquito de historia siempre también. Donde Haldane explica que la desoxigenación de la sangre, es decir, la pérdida de dióxido de carbono, ¿sí? La desoxigenación de la sangre incrementa la pérdida de oxígeno, la desoxigenación de la sangre, incrementa la habilidad de la hemoglobina para aportar dióxido de carbono.
A eso se lo llama propiedad del efecto Haldane. Entonces, ¿cuáles son los cambios que ocurren en el efecto Haldane cuando cae la presión de oxígeno? Bien, cuando en este caso cae la capacidad de desoxigenarse la sangre, la hemoglobina va a aportar más dióxido de carbono. Entonces, ¿qué va a pasar? La hemoglobina, la presión parcial del dióxido de carbono cae porque se une la hemoglobina. Y esto va a permitir que la hemoglobina aumente su afinidad por el oxígeno. Bien, entonces, como se está desoxigenando la hemoglobina, por un lado, esto permite que la hemoglobina se una al dióxido de carbono. Entonces, ven, cae la presión de dióxido de carbono porque la hemoglobina se está uniendo al dióxido de carbono, pero a la vez aumenta la afinidad por el oxígeno. La hemoglobina va a empezar a captar oxígeno porque ya está captando dióxido de carbono. La hemoglobina va a ceder dióxido de carbono porque ya va a tener bastante. Y por lo tanto, el dióxido de carbono dijimos que era el componente ácido del ciclo respiratorio. Por lo tanto, si la hemoglobina cede justamente dióxido de carbono, la hemoglobina va a ceder protones. Bien, va a ceder protones al medio líquido. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de esto? Que si aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, en el efecto Haldane, porque está entrando mucho oxígeno, porque se había desoxigenado el pulmón, cae la PCO2 porque lo estamos liberando, aumenta el pH, ¿por qué? Porque estamos cediendo protones, es decir, al caer la PCO2, como es el componente respiratorio, el pH va a aumentar, entonces aumenta el pH del líquido dentro del pulmón y la temperatura va a empezar a caer. Ahora, cuando hablamos del efecto Bohr, que es el efecto de los tejidos, es una propiedad de la hemoglobina que fue descrita por primera vez en 1904 por el fisiólogo Danes Christian Bohr, que dijo que a un pH menor, la hemoglobina se unirá al oxígeno con menos afinidad. Entonces dice que al disminuir el pH se inhibe la hemoglobina. Y esto hace que la hemoglobina disminuya su afinidad por el oxígeno. Por lo tanto, la hemoglobina cede oxígeno, la hemoglobina capta dióxido de carbono. Si capta dióxido de carbono, se está haciendo más ácida la hemoglobina. Y por lo tanto, si capta dióxido de carbono, la hemoglobina capta protones. Si capta dióxido de carbono, capta protones. Entonces, ¿qué resultado va a tener esto? Disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, aumenta la PCA2 y si aumenta la PCA2 cae el pH, se va a hacer más un pH más ácido y aumenta la temperatura, porque cuando hay acidosis, cuando cae el pH, la temperatura es inversa, tiende a aumentar. Esto es lo que se conoce como efecto Bohr. Esto es lo que fuimos analizando en el esquema recién, ¿no? Por eso decimos que la hemoglobina se puede comportar básicamente como un efecto buffer. En algunos momentos puede ser ácido y en algunos momentos puede ser básico. Por eso hablamos de un efecto Haldane y de un efecto Bohr, ¿bien? Donde la hemoglobina tiene ese doble comportamiento. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? Esta es la primera parte de la clase, ¿sí? ¿Alguna pregunta de cómo se transporta? No, Ya, no. muy No, para callados. mí está bien. Quedaron saturados. Estamos procesando Tranquilos, todo. Ajá. tranquilos.